Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a estar resolviendo una prueba técnica de un caso de churn para una posición de científico de datos. En el caso nos dicen que es un caso de churn, en este caso de atención al cliente, y hay 3 horas para realizar la prueba. Y nos piden que demos unas conclusiones de negocio, de por dónde deberían ponerse enfoque para resolver este problema, que hagamos una limpieza, un modelaje y una evaluación. Debido a que el tiempo es limitado, pues aquí es muy importante que hagáis una planificación, aunque sea rápida, de cómo os vais a organizar para resolver el problema, sobre todo para que no se os eche el tiempo encima. En este caso yo he planteado algo así, dejadme por los comentarios cómo lo hubierais planteado vosotros, pero básicamente lo hemos pensado en 4 fases. Una fase de 1 hora, donde vamos a tratar de explorar nuestros datos para entender el problema lo mejor que podamos y así a la hora de resolverlo pues nos va a ser mucho más fácil. Una segunda fase de limpieza, donde con las conclusiones de esta exploración pues vamos a procesar nuestros datos a la espera de las conclusiones que nos dé el clustering, que con eso igual tendremos que cambiar un poco lo que es el proceso de limpieza. Después haremos el clustering para tratar de entender los grupos de clientes, en este caso que hay en nuestros datos. Sobre todo nos interesa encontrar esos clientes que se están fugando, y de esta forma, si identificamos esos grupos, pues nos va a ayudar a predecir la fuga de clientes. Y esta fase de limpieza y clustering también 1 hora de duración aprox. Y luego la última hora que queda la vamos a dejar para el modelaje y la evaluación y escribir las conclusiones que hemos sacado nosotros de este problema. Que aquí lo que vamos a hacer, al ser fuga de clientes, vamos a desarrollar un modelo de clasificación para tratar de predecir si el cliente se va a fugar o no se va a fugar. Y para ello, pues probaremos múltiples modelos y los evaluaremos para quedarnos con el mejor de todos. Y ahora sí, vamos con el caso. Lo primero de todo, como siempre, es importar las librerías que vais a necesitar. En este caso lo he puesto aquí en bloques, por si le queréis echar un ojo. Las librerías de procesamiento y visualización, las del clustering y las del modelaje y evaluación. Debajo hay unas funciones auxiliares que ahora más adelante vais a ver para qué son, pero básicamente son para generarte una serie de gráficos que vamos a generar varias veces, pues tenerlo ya aquí preparado directamente. Y ahora sí, vamos a empezar con ese análisis exploratorio. Vais a ver durante el caso que hay algunos comentarios que están en inglés, y es porque para la posición solicitaban que se hiciera este proceso en inglés. Es por eso que es así. Bueno, como siempre, el primer paso es tener un vistazo general de tus datos, ¿no? Y lo que hacemos es leer nuestros datos con pandas, con RICSV, identificamos la columna de nuestra variable objetivo, que en este caso se llama churn, y en este caso esta variable está inicialmente como booleana y la vamos a convertir a numérica. Y vamos a mostrar cierta información clave de nuestros datos, por ejemplo el tamaño que tiene, cuántos nulos tiene, si hay duplicados y el número de columnas categóricas y numéricas que hay. Y al ejecutarlo vemos que tenemos 5000 datos con 20 columnas y tenemos la suerte de que no tenemos ni nulos ni duplicados. Vemos que 3 columnas son categóricas y 17 numéricas, lo cual nos va a simplificar bastante la vida. Si hacemos un punto info para ver las columnas, sus tipos de datos y tratar de entender un poco mejor los datos que tenemos, vemos que los datos categóricos son 2 variables, International Plan y Voicemail Plan, que básicamente se refieren a si el cliente tiene contratado este plan o no. Entonces son variables binarias. Con la descripción del caso nos adjuntaban la descripción de las variables, que básicamente esto lo que nos dice es los minutos que han estado por la mañana en llamada al cliente, la cantidad de veces que ha llamado por la mañana y el cargo que se le ha hecho de llamadas por la mañana. Lo mismo para el mediodía y lo mismo para la noche, y también para llamadas internacionales. Además tenemos el número de llamadas a la atención al cliente y tenemos el número de mensajes de voz. Y por último tenemos cierta información de la localización del cliente, en este caso el estado y su area code. Para empezar a ganar un poco de conocimiento de los datos que tenemos, pues siempre es interesante, después de un info, hacer un punto describe, para ver en este caso, para las columnas numéricas, cierta información estadística, que aquí lo que vemos inicialmente que es interesante es que parece que hay una limitación de llamadas de 10.000, pero bueno, esto habría que confirmarlo, es una suposición así a simple vista. Y también parece que las llamadas internacionales tienen un límite de minutos y de llamadas en 20, que también habría que preguntar si realmente existe ese límite o no para tener algo más de información. Vemos además que el area code, que debería ser una variable categórica, pues la está tratando como numérica, y eso es algo que tenemos que corregir. Y es justo lo que hacemos aquí.
convertimos el area code a una columna de tipo string. Y si hacemos la descripción ahora, en lugar de las variables numéricas, de las variables que no son numéricas, vemos que tenemos datos que los clientes están en 51 estados diferentes, que hay 3 area code y que los planes son variables binarias de sí o no. Ahora que ya tenemos un poco de conocimiento general de nuestra base de datos, pues vamos a tratar de ganar un poco más de análisis de las diferentes variables y su relación con esta fuga de clientes, que es el principal problema que tenemos. Primero vamos a ver qué porcentaje de fuga de clientes tenemos, que en este caso simplemente podemos verlo numérico haciendo value counts normalize para ponerlo como un porcentaje y multiplicamos por 100, y vamos a hacer un count plot para ver cuántos valores tenemos para cada categoría. En este caso vemos que tenemos muchísimos clientes que no se fugan y un pequeño porcentaje, en este caso es el 14%. La primera conclusión que sacamos aquí, el 14% de nuestros clientes se están fugando, que es un número bastante alto. Otra conclusión importante que nos deberíamos apuntar es que esta variable, que es nuestra variable objetivo, tiene un desbalanceo muy elevado, y al ser un problema de clasificación, pues esto puede impactar en el rendimiento luego de los modelos. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta para tratar de corregirlo más adelante. Ahora que ya hemos visto cómo se distribuye la variable de fuga de clientes, vamos a ver cómo se distribuyen las variables categóricas y su relación con la fuga de cliente. Simplemente aquí lo que hacemos es coger la lista de variables categóricas y iterando sobre ellas vamos a poner un histograma de nuestros datos, concretamente de la variable categórica, y usando como leyenda de color nuestra columna de fuga de cliente, y es lo que hacemos aquí. Vemos que bueno, en state así no podemos ganar mucha información, ya que son 51 tipos diferentes, pero por ejemplo en area code sí que vemos que la mayoría de los clientes están en este código de área 415, perdona, que esto se corresponde con el área de San Francisco, en California. Entonces ahí ya tenemos el primer dato interesante. Si nos vamos ahora con el plan internacional, pues vemos que la mayoría de personas no tienen este plan contratado. Y de los que no tienen el plan contratado, parece que la distribución de los que se fugan y los que no, pues se parece bastante a la distribución general que tenemos, ¿no? Pero sin embargo, los que sí que tienen el plan contratado, parece que tienen una fuga muy elevada. Ahora vamos a ver numéricamente de cuánto es. Para el otro plan, de voicemail, pues vemos que la mayoría de la gente no tiene contratado este plan, pero que el ratio de fuga parece un poco más razonable en este caso que en el anterior. En este caso, del plan internacional, el 42% de las personas que tienen que contratan el plan internacional se fugan, lo cual es un porcentaje muy elevado. Y de los que tienen el voice plan, solo el 7% se fuga, lo cual es un valor pues por debajo de la media general que teníamos. Si buscamos las combinaciones, que esto lo podemos hacer haciendo un group by, aquí lo que vamos a tratar de mirar es las combinaciones de tiene voice plan, tiene plan internacional y cómo se relaciona con el churn, que es lo que hacemos aquí. Y vemos que en este caso el porcentaje más alto de churn lo tienen los clientes que no tienen el voicemail plan, pero sí que tienen el plan internacional, y es un 44%. Y también es muy elevado para aquellos que tienen el voicemail plan y el plan internacional, que es de un 35%. Pero, importante, nos quedamos con este, que es el más alto. Vemos que un 44,7%, casi la mitad, se fuga de los que tienen el plan internacional y no tienen el plan de voicemail. Sabiendo que teníamos una columna con el estado, que hay 51 categorías, y no podíamos detectar muy bien cómo se relaciona con el churn, pues lo que vamos a hacer es tratar de buscar cuáles son los estados que tienen mayor porcentaje de churn. En este caso, pues vemos que si mostramos únicamente los que están por encima de la media, que esto lo hacemos con esta fórmula de aquí, simplemente hacemos la agrupación, vamos a filtrar donde estén por encima de la media,
que era 14,1, creo que era, no me acuerdo muy bien. Y vemos que todos estos están por encima de la media. Especialmente, parece que el más alto, el de California, tiene un porcentaje de churn del 27%, que es bastante elevado. Pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestros clientes son de ahí. Entonces es probable que también eso esté afectando. Si empezamos a analizar las variables numéricas, pues uno de los primeros gráficos que siempre se nos pasa por la mente es el gráfico de correlaciones, ¿no? Es qué relación lineal tienen unas variables numéricas con otras. En este caso, simplemente utilizando la función core con nuestros datos filtrados en las columnas numéricas, pues podemos ver un mapa de calor de cómo se relacionan. Aquí siempre tienes que tener en cuenta que correlación no implica causalidad, es decir, dos cosas pueden estar muy relacionadas, pero no deberse la una a la otra. Si vemos, en este caso, Total Day Charge con Total Day Minutes tiene una relación lineal perfecta y también pasa con el resto de variables. Así, lo primero que se me pasa por la mente es que el cobro que están realizando a los clientes pues es por cada minuto de la llamada, ¿no? Parece que les cobran por minuto, de ahí que tenga una relación lineal perfecta. Y otra observación importante que también vemos es que la variable que más relacionada está con el churn tiene que ver con la cantidad de tiempo que está en llamada, especialmente por la mañana, y con la cantidad de llamadas que se hace al servicio técnico, que es una relación de 0,21, que sí es verdad que no es muy elevada, pero es la más elevada entre todas. Si hacemos un pair plot, esto lo que nos va a permitir es ver los gráficos de dispersión de todas las variables frente a todas las variables. Y en este caso, si le aplicamos la leyenda de color con el churn, pues vamos a tener una primera visualización rápida de la relación de todas las variables. Y aquí sí que lo veis todavía mucho más claro, ¿no? Veis que todos estos gráficos tienen los puntitos naranja que se corresponden a que sí que se fuga en la parte superior. Y si ampliamos el gráfico, lo que veremos es que estas variables se corresponden con el Total Day Minutes, es decir, el tiempo que estamos en llamada por la mañana. Vemos que la mayoría de clientes pues que se fugan tienen tiempos de llamada por la mañana es muy elevado. Esto, tratando de darle una conclusión un poco de negocio, lo que podemos intuir es que las personas que tienen un problema urgente pues están llamando por la mañana muchas veces y quizás el soporte que están recibiendo pues no es suficiente, de ahí que decidan abandonar la compañía o dar de baja el servicio. También hay que tener en cuenta, y esto es una suposición, habría que validarlo, pero normalmente las llamadas más importantes de atención al cliente se realizan por la mañana. Si alguien está llamando por la noche, generalmente no debería ser una urgencia tan elevada como por la mañana, ya que por la noche la mayoría de personas no están trabajando. Ahora que ya hemos visto la relación entre las variables numéricas, vamos a ver los valores atípicos, que estos es algo que deberéis mirar siempre porque pueden tener luego mucho impacto sobre el modelo de clasificación. Y de ahí vamos a utilizar esta función auxiliar, mostrar boxplot, que si nos subimos arriba a las funciones auxiliares, vamos a ver lo que hace. Básicamente lo que hacemos es, a partir de los datos, cogemos las columnas numéricas, tratamos de encontrar el número de gráficos que vamos a poner. Esto es para que no se muestren todos los gráficos como una fila infinita que luego es muy difícil de analizar, sino vamos a tratar de ponerlo en una tabla donde se vayan mostrando los gráficos de manera ordenada para que visualmente sea más fácil de entender. Y esto es lo que hacemos aquí. Simplemente creamos pequeños subplots que van a ser diagramas de cajas. Si empezamos a ver cómo es esta distribución, pues nos damos cuenta sobre todo esta variable Total Day Minutes, parece que hay un outlier súper claro en que es este puntito de aquí, ¿no? Vemos que todos los datos están concentrados muy cercanos a cero, pero aquí hay un dato muy elevado, que esto posiblemente por el aspecto tiene pinta que sea un error. Pero bueno, habría que comprobarlo. Vemos que si bien el resto de variables tienen algún valor atípico, pero no parece tampoco tener mucho impacto. Quizás aquí en el número de llamadas, pero si nos fijamos en el eje, pues tampoco es un salto muy considerable.
De todas formas, lo que yo recomiendo siempre, y que es lo que vamos a hacer aquí en este problema de clasificación, es, en este caso, coger nuestros datos, hacerles un procesamiento de valores atípicos y guardarnos los dos sets de datos, el de los valores atípicos y el que no tiene, y el que hemos corregido los valores atípicos. Y de esta forma vamos a entrenar los modelos con ambos datos y ver cuál rinde mejor. Para corregir los datos atípicos, lo que vamos a hacer es utilizar el rango intercuartílico, que básicamente aquí lo que cogemos es la diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25 y le aplicamos sobre la media, sobre ese mismo valor, le aplicamos 1,5 veces ese rango, ¿no? Y eso lo marcamos como el límite superior y el límite inferior. Y de esta forma vemos que ahora nuestros gráficos se ven, sí que es verdad que se ven muy bien, y hemos corregido los valores atípicos. Aunque hay que tener en cuenta que haciendo esto puede que estemos perdiendo información valiosa. Otro gráfico que es muy interesante y normalmente no se suele mostrar mucho, pero sobre todo para estos casos de churn, es el gráfico de radar, que básicamente nos va a permitir ver cuáles son las variables que afectan más. Bueno, nos va a permitir ver las variables, cuál es el valor de las variables en función de, en este caso, si los clientes tienen churn o no tienen churn. De esta forma, pues vamos a poder distinguir muy bien en qué destacan los que no tienen churn y los que sí. Es importante aquí que, como es un gráfico de radar, y para mantener la escala, pues siempre hagamos un escalado estándar de nuestros datos antes, que lo vamos a hacer con estándar escalar. Y utilizando la función auxiliar de createSpiderPlot, que ahora la mostramos, pues vamos a crear los dos gráficos. Uno para los clientes que no tienen churn, es decir, que no se fugan, y para los clientes que sí. Y vemos que hay una diferencia notable. Vemos sobre todo que los clientes que no se fugan tienden a llamar más por la noche. Y generalmente suelen ser los clientes internacionales, lo cual es sorprendente. Y vemos aquí otra de las cosas que ya habíamos visto en varias ocasiones, que al final es mucho más alta el total de llamadas por la mañana en los clientes que se fugan que en los que no. Teniendo en cuenta que tenemos información de si las personas llaman por la mañana, por el mediodía o por la noche, pues una cosa interesante a ver es, para empezar, si tiene algún efecto según la hora a la que llamen con el churn, es decir, si las personas que llaman más por la mañana o por la noche pues se fugan más o menos, y eso lo podemos hacer de esta forma de aquí. Y básicamente está así mostrado ahora mismo con una tabla para ver el valor numérico y luego con el gráfico. Y vemos que, efectivamente, como ya habíamos ido intuyendo, el porcentaje de churn es más alto para las personas que acumulan más minutos de llamadas por la mañana, que es del 21%. Sin embargo, también vemos que parece que la mayoría de llamadas se acumulan por la noche, lo cual es un dato interesante también a tener en cuenta, aunque tienen el menor ratio de fuga de clientes, que solo es del 10%. Si volvemos a repetir el mismo gráfico, pero en lugar de teniendo en cuenta los minutos, teniendo en cuenta la cantidad de llamadas y haciendo exactamente lo mismo, vemos que en este caso parece que es muy similar, lo que nos da a entender que la cantidad de minutos va a ser una variable mucho más determinante para predecir nuestra fuga de clientes que la cantidad de llamadas. Para validar esta afirmación vamos a crear una variable que va a ser el total de minutos, que va a ser la suma de los minutos por la mañana, el mediodía y por la noche, y vamos a ver qué relación tiene con la fuga. Y aquí lo vemos muy claramente, ¿no? Que al final los clientes que se fugan pues parece que tienen una distribución total de minutos que está mucho más hacia la derecha que los clientes que no se fugan. Sabiendo que los clientes tienen llamadas internacionales y también que el plan internacional pues parecía que era el que estaba dando un mayor porcentaje de churn, pues decidimos estudiar cómo afecta el churn a la cantidad de minutos internacionales que tienen, ¿no? En este caso vamos a dividir con QCAT en 5 grupos iguales. En este caso vamos a definirlo así: los que son
tienen menos de 5 minutos, entre 5 y 10, entre 10 y 15, entre 15 y 20 y mayores de 20. En este caso estos valores salen sabiendo de que el valor máximo que tenemos para el número total de minutos internacionales es de 20. Entonces al final, lo hemos tratado de repartir así para que cuadre un poco. Y vemos este gráfico de aquí, que parece que lo único que destaca es que aquellas personas que llaman más o 20 minutos, pues parece que tienen un porcentaje de fuga más elevado. Si lo hacemos de forma numérica, con la tablita, pues efectivamente vemos que todos los que están por encima de los 20, pues tienen un porcentaje de fuga de casi un 20%. El resto parece estar bastante de acuerdo con la media o incluso por debajo. Lo cual, el único punto a fijarnos son estos clientes que tienen más de 20 minutos de llamadas internacionales. Viendo que este análisis nos ha dado un fruto muy interesante, pues tratamos de hacer lo mismo con el total de minutos, ¿no? Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es coger nuestros rangos numéricos y dividirlos en 5 bloques de números. En este caso, vemos que nos divide automáticamente en estos rangos de aquí, ¿no? Que son de 274 a 395, de 395 a 515, y así con todos. Y aquí pasa algo súper interesante que de no haber hecho este gráfico no nos hubiéramos dado cuenta. Y es que todas las personas que pasan de 756 minutos acumulan el porcentaje de churn más alto, es decir, más de la mitad. En este caso, el 64% de los clientes. Lo cual esto es un punto donde es interesante poner el foco, ¿no? Todas estas personas que estén acumulando tantos minutos, la probabilidad de que se fuguen es muy elevada. Algo que es interesante es justo el punto este intermedio, entre 515 y 636. Que nosotros teníamos en mente que al final cuantos más minutos, pues más probabilidad de fuga. Y aquí vemos que realmente no es así, ¿no? Ahora que ya tenemos un conocimiento de nuestros datos y de cómo procesarlos, y hemos visto variables pues, que nos son interesantes generar por feature engineering para utilizar luego con nuestros modelos, que nos pueden mejorar la precisión, pues vamos a este segundo paso de procesamiento de los datos. Lo primero es corregir los tipos de datos que ya habíamos visto, es decir, poner la columna de churn, que era un booleano, como un número entero, y el area code como un string. Una cosa súper importante, que esto lo recomiendo siempre, en este caso teníamos una variable que era state, que al final es una variable categórica que a nosotros tampoco nos aporta información. Y a la hora de convertirla a numérica, si utilizamos una codificación ordinal, pues vamos a perder toda esa información que nos aporta el saber la posición, ¿no? Porque como sabemos, pues no se comporta igual a las personas que viven en el sur que en el norte, etcétera. ¿Cómo podemos solucionar esto? Súper fácil. Podemos hacerlo con coordenadas. En este caso, yo me he encontrado este diccionario de estados de Estados Unidos con las coordenadas de latitud y longitud, pero en caso de que no encontréis uno, utilizando esta clase Nominatim de la librería GeoPy, pues simplemente creáis este objeto, esta instancia de la clase, que en este caso yo lo he llamado GeoLocator, y lo que decimos es, llamando a la función geocode, le pasamos el estado, coma y USA, porque son estados de Estados Unidos. Y en caso de que encuentre la localización, pues nos va a devolver la latitud y la longitud, que es lo que hemos hecho aquí. Y de esta forma pasamos de tener el estado, que no nos da mucha información a la hora de crear el modelo, a tener la latitud y la longitud, que esto nos da un posicionamiento numérico y no vamos a perder la información de esta localización al convertirla en numérica. Y nos deshacemos de esta columna state, que ya no nos aporta nada. En el caso de las columnas del plan internacional y el otro plan, que habíamos visto que eran columnas binarias, pues tenemos dos opciones. Simplemente adaptarlo para que el valor de la columna sea 0 o 1, o utilizar una codificación one-hot, que básicamente lo que hace es, para esta observación, que sabíamos que era International Plan no,
pues lo que hace nos crea dos variables, una international plan no y otra international plan yes, y nos pone un 1 en la categoría que corresponde. En este caso, como era no, pues poner 1 aquí. Y lo mismo vamos a hacer con el voicemail. En la parte de exploración habíamos visto unas cuantas variables que nos estaban aportando bastante información, como el tiempo en el que llamaban, si era por la mañana, por la noche o por donde acumulaban más minutos, si era por la mañana, al mediodía o por la noche, el total de minutos, los minutos internacionales, y además hemos pensado que sería interesante calcular la media de minutos que tienen por llamada, es decir, porque hemos pensado que seguramente las personas que tienen más minutos por llamada es que está siendo más difícil resolver su problema y al final pues puede que tengan una relación con esta fuga de clientes, ¿no? Y es lo que hacemos aquí. Y finalmente, con las últimas columnas categóricas que nos quedan, las convertimos en numéricas utilizando un codificador ordinal. Y de esta forma ya tenemos todas las columnas en formato numérico. Importante eliminar las variables que habíamos visto que tenían una correlación lineal perfecta, porque nos están aportando la misma información. Que en este caso hemos decidido eliminar las de charts, tanto para la mañana, la noche, el mediodía y las internacionales. Y como habíamos dicho, vamos a guardarnos unos datos que están procesados normal y otros datos que están procesados, y además hemos hecho la corrección de valores atípicos, que es lo que hacemos aquí. Ahora que ya tenemos los datos medianamente limpios, pues podemos realizar un análisis de clustering. Para ello vamos a empezar con el método de K-means, que inicialmente vamos a tratar de encontrar el número de clusters óptimos, que esto vais a ver que hay varios métodos de hacerlo. Está el método del codo, que es este primero de aquí, donde lo que hacemos es graficar el coste frente al número de clusters y, teóricamente, el punto que nos marca el codo es el número de clusters óptimos. En este caso, pues no se ve muy claro porque parece más una curva que un codo. De ahí también que existan métodos numéricos de hacer esto, como por ejemplo la métrica de Silhouette o de Kalinsky. Si empezamos por Kalinsky, básicamente lo único que vamos a hacer es, para nuestro rango de clusters que queremos estudiar, en este caso de 2 a 11, entrenamos un modelo de K-means y imprimimos el valor de la métrica de Kalinsky. En este caso, el mejor clustering va a suceder cuando la métrica de Kalinsky tiene un valor más alto, que vemos que pueden ser estos dos valores de k igual a 3 y k igual a 2, es decir, 2 o 3 clusters. Si lo hacemos ahora con Silueta, vemos que también la métrica más elevada pues parece que está para 3 clusters. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar los dos. Vamos a hacer un clustering para 2 clusters y para 3. Y vamos a tratar de caracterizarlos a ver cuál nos aporta mayor información. Y esto es lo que hacemos aquí. Si empezamos con el de 2 clusters, vemos que nos empieza a separar nuestros clientes por el número de llamadas. En este caso tenemos un grupo de clientes que acumulan menos minutos de llamadas y otro que acumula más. Vemos que exactamente sucede lo mismo con los de por la noche y se ve sobre todo muy acentuado en esta variable de minutos totales. Al final lo que vemos aquí es que este modelo nos ha clusterizado nuestros datos principalmente en base al total de minutos, lo cual tampoco nos está aportando mucha información que sea diferencial. Vemos que tampoco ha conseguido hacer una diferenciación en base a la localización, ni a la latitud, ni en cuanto a la longitud. Finalmente, siempre os recomiendo mostrar este gráfico para ver el tamaño de cada uno de vuestros clusters. La idea es que siempre sean de un tamaño homogéneo, que vemos que aquí sucede, aunque en este caso no nos vale de mucho porque no nos aporta mucha información. Simplemente estamos viendo que nos lo está separando en función del total de minutos. Si probamos a hacer lo mismo con 3, vemos que parece que procede bastante similar. Al final está encontrando 3 grupos dentro del total de minutos
y podemos caracterizar estos tres grupos de clientes, ¿no? Los que tienen pocos minutos de llamada, los que tienen intermedios y los que tienen muy elevados. Y lo mismo, aquí observamos que también el tamaño de los clusters es relativamente homogéneo, lo cual es un dato bueno, pero al final que nos separe por minutos tampoco nos es muy interesante. Aquí una cosa que os recomiendo y que hay veces que suele funcionar es combinar el clustering con un PCA, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es encontrar los componentes principales en nuestros datos. En este caso vamos a coger dos y vamos a ver cómo se comporta el clustering en los ejes de los componentes del PCA. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, aquí tenéis todo el código por si queréis echarle un vistazo. Pero si nos vamos a los gráficos, que esto es muy interesante, vemos que tanto con K-means como con el clustering jerárquico no se ha conseguido diferenciar súper claramente los tres grupos de datos. Y esto sí que vemos que es algo que nos aporta información, porque aquí hemos encontrado tres grupos muy diferenciados y muy bien diferenciados, lo cual seguramente nos pueda permitir que nuestro modelo de clasificación puede que funcione mejor. Entonces aquí es interesante guardarnos los componentes del PCA y, en este caso, el ID o el grupo del clúster al que pertenecen. Y es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Nos vamos a guardar en nuestros datos los datos de las componentes del PCA y de las etiquetas del clúster al que pertenecen. Y aquí lo veis, que es muy interesante, que este clúster que hemos encontrado de tres grupos no tiene nada que ver con el anterior, porque aquí nos está encontrando características intrínsecas en nuestros datos que no las vemos directamente. Vemos que ya no nos está separando nuestros grupos por el total de minutos. Y también vemos que el tamaño de nuestros clusters pues es muy similar entre sí, es bastante homogéneo. Con toda esta información nos la guardamos en un CSV y vamos con el modelaje. Y este es el cuarto paso, el modelaje y la evaluación. Que aquí lo que vamos a hacer es unir los datos que teníamos previos con los datos que acabamos de obtener del PCA y el clustering. Y vamos a tratar de hacer este modelaje con los dos datasets que ya hemos dicho, con los que no tienen outliers y los que sí que los tienen, para ver cuál rinde mejor. En este caso, como es una base de datos muy pequeña, pues he planteado aquí un diccionario con muchos modelos de clasificación para ver cuál funciona mejor. Importante siempre dividir los datos en entrenamiento y test. Tenemos nuestra X, nuestra Y. Decimos que el tamaño del test en este caso es un 30%, por ejemplo. Y aquí un parámetro muy importante es Stratify. Stratify, ¿qué hace? Nos intenta dividir la parte de entrenamiento y test para que mantengan una proporción similar. Que esto lo que nos va a permitir es corregir relativamente este problema de desbalanceo que teníamos en la columna a predecir, que era la de la fuga de clientes. En cuanto a los modelos, pues tenemos algunos modelos básicos como una regresión logística, un random forest, y también tenemos un modelo de stacking que básicamente lo que hace es añadir varios modelos. Primero predice con uno, luego con otro y luego un estimador final, que en este caso es gradient boosting. Y lo que vamos a hacer es, para cada uno de los modelos, vamos a entrenarlos con los datos de entrenamiento, vamos a realizar una predicción y a evaluarlos con las diferentes métricas, que en este caso vamos a usar el accuracy, el F1, el AUROC, la precisión y el recall. Y vamos a guardar toda esta información en un data frame que después vamos a estudiar. Una vez tenemos estos datos, vamos a ver varios datos importantes. Vamos a intentar ver la importancia que ha dado el modelo a nuestras variables, accediendo al atributo FeatureImportances. Vamos a mostrar una matriz de confusión, que esto es súper importante. Si tenéis un problema de clasificación, siempre hay que dibujar una matriz de confusión.
porque puede que nos creamos que el modelo esté funcionando muy bien, pero realmente no lo esté haciendo. Y finalmente vamos a mostrar unos SHAP values que funciona algo similar a SHAP, a la importancia de variables, pero esto nos da bastante más detalle de cómo aporta cada variable a la predicción. Y lo vamos a hacer con este codiguito que veis aquí. Al ejecutarlo, pues vemos que inicialmente el rendimiento de los modelos pues es muy bueno. Parece que tenemos valores de en torno a 92, 93% de tanto de precisión como de AUC. Aquí en este caso, para elegir un modelo, como veis que los resultados son muy similares, pues tratar de elegir la métrica que mejor se adapte para vuestro problema. En este caso yo voy a elegir el AUC. Aquí tenemos un gráfico comparando los modelos, que vemos que el mejor en este caso es el de Gradient Boosting. Y viendo el gráfico de importancia de características, vemos que la variable más importante con diferencia es el total de minutos. Y vemos también que las componentes del PCA que hemos introducido pues también parecen estar aportando bastante a la predicción del modelo, lo cual es bueno, al igual que la longitud y la latitud, que al final, de donde no había, hemos conseguido sacar más información para que este modelo funcione todavía mejor. Si mostramos la matriz de confusión, pues vemos que aquí tenemos un pequeño problema, ¿no? Lo ideal sería siempre que en la diagonal esté en el máximo de valores posibles y en esta otra diagonal el mínimo, y dentro del mínimo lo ideal sería que ambos estuvieran igualados, ¿no? Porque aquí lo que estamos viendo, que está afectado por el desbalanceo, es que la mayoría de veces está prediciendo que no hay churn, aunque puede que lo haya. Y vemos que de ahí este error tan grande, ¿no? De 92 valores, que ha predicho que no hay, pero en realidad sí que había. Y esto se debe principalmente a ese desbalanceo que habíamos visto en la variable churn. Si mostramos los SHAP values, que es este grafiquito de aquí, pues vemos que también las variables con más importancia son el total de minutos y el número de llamadas de atención al cliente. También vemos que este componente de PCA que habíamos creado está teniendo mucha importancia en la predicción que está haciendo el modelo. Si hacemos el mismo modelaje con los outliers, simplemente exactamente el mismo código pero con los datos que tienen outliers, pues vemos que el rendimiento ha mejorado mucho. O sea que al final, quitando los outliers, lo único que hemos hecho es perder información. Pero como pensando un poco hemos dejado ambos sets de datos, pues al final hemos logrado identificarlo. Vemos que el AUROC para el mejor en este caso es de 0,936, que si nos vamos al anterior era de 0,9, o sea hemos mejorado la precisión del modelo en un 4%. Otra vez el mejor modelo parece ser Gradient Boosting, pero según la métrica que estés escogiendo para predecir, porque aquí vemos, si nos vemos a la accuracy, vemos que el más alto lo tiene el modelo de CatBoost. Aquí ya esto es elegir las métricas que mejor apliquen a vuestro problema. Aquí vemos que por lo general CatBoost, si hacemos una media, pues rinde relativamente mejor que este Gradient Boosting. Pero bueno, esto ya os lo dejo a que vosotros investiguéis un poco. Vemos otra vez que en este caso el total de minutos del día tiene una importancia muy elevada. También vemos que ahora está teniendo bastante en cuenta el plan internacional, que parece que le está afectando mucho en la decisión que toma. Y otra vez vemos como los componentes del PCA pues han tenido también bastante influencia. Si nos vamos ahora a la matriz de confusión, vemos que hemos aumentado un poco el error de las veces que hemos predicho churn pero no había, pero lo interesante, y que es un dato muy positivo, es que hemos reducido este número casi a la mitad. Es decir, hemos quitado ese sobreajuste o reducido ese sobreajuste que teníamos sobre la predicción del no. Si vemos los SHAP values, pues parece algo muy similar, ¿no? Que al final las variables más importantes son el total de minutos del día, el número de llamadas, y también vemos que tiene mucha importancia este componente del PCA.
Y finalmente, para terminar este caso, como nos pedían, pues vamos a dar unas conclusiones de lo que hemos visto nosotros, ¿no? Y cómo resolveríamos el problema. Aquí, lo primero que vamos a plantear es cuáles son las características que hemos encontrado clave en los clientes que están abandonando, ¿no? Estamos viendo que los clientes que acumulan muchos minutos, sobre todo los que acumulan más de 750, que habíamos visto que la tasa de abandono era del 65%, pues hay que poner un énfasis en estos clientes para ver qué está sucediendo ahí, ¿no? Observamos también que los clientes que realizan llamadas por la mañana pues tienen una tasa de abandono más altas. Entonces habría que poner enfoque a ver por qué se está debiendo esto, qué problema tenemos aquí. También otro dato interesante es que a más tiempo pasan los clientes en llamada, el riesgo de abandono es más alto. Esto parece ser que igual los problemas no se están resolviendo correctamente. El servicio técnico no está sabiendo resolver correctamente los problemas del cliente. También, como habíamos visto, los clientes que no tienen el voicemail plan, pero sí que tienen el plan internacional, también tienen un riesgo significativo de abandonar, de un 45%. Y estos son los principales puntos que le diríamos al negocio que tendría que estudiar para ver qué está sucediendo ahí y para planificar estrategias para resolver este problema de fuga de clientes que están teniendo, ¿no? Finalmente hacemos un resumen del modelo de predicción que hemos realizado. En este caso yo me he quedado con el gradient boosting, que hemos alcanzado un rendimiento del 94% en el ROC-AUC y un 96,4% en el F1. Además, nos pedían que cuáles eran los 500 principales clientes a contactar primero. En este caso, lo hemos planteado en función del porcentaje de probabilidad de fuga que hemos visto durante la fase de exploración. En este caso, pues inicialmente los clientes que tienen más de 750 minutos acumulados y que no se han fugado todavía, pues habría que poner mucho énfasis en ellos porque la probabilidad es muy alta. Y así con las demás. En resumen, en este caso hemos podido ver cómo resolver un problema de fuga de clientes, en este caso para una prueba técnica de científico de datos. Como siempre, el proceso en cualquier proyecto de Machine Learning, siempre exploración de los datos, fundamental. A más entendamos nuestros datos e identifiquemos el problema de raíz, pues más fácil va a ser resolver el problema. Siempre procesamos los datos con las conclusiones de la limpieza. El clustering, que esto os lo recomiendo siempre que tengáis tiempo y podáis realizarlo, porque al final os puede dar, como ha pasado esta vez, información muy útil para el modelo de predicción. Finalmente, el modelaje, importante probar siempre muchos modelos y tratar de refinarlos con técnicas como por ejemplo Grid Search para hipertuning de parámetros, que esto no lo hemos hecho hoy. Y la evaluación, importante evaluar con el máximo de métricas posibles y sobre todo entender de esas métricas qué importancia está teniendo cada variable en la predicción. Y una vez hemos completado este proceso, siempre es importante, como científicos de datos, tratar de dar unas conclusiones de negocio, de cómo abordarías tú el problema, o dónde la persona de negocio, en este caso la de ventas o la atención al cliente, tendría que poner el enfoque para resolver este problema. Y hasta aquí este vídeo de resolviendo un problema técnico para una entrevista de científico de datos. Y si os ha gustado, darle like, dejarme por los comentarios cualquier otro problema que queráis que resuelva, cualquier otra prueba técnica. Y como siempre, yo me despido. Hasta la próxima.